Bien, muy buenos días. Se ruega apagar o silenciar sus teléfonos móviles para dar inicio a la presente actividad. Muchas gracias. Saludamos en forma muy especial a las autoridades universitarias y de facultad, invitados especiales, a los profesores y estudiantes. Para dar inicio a la presente actividad, se dirigirá a ustedes el director del Departamento de Administración y Economía, el profesor Fernando Urra Jara. Adelante, profesor. Buenos días. Saludo a las autoridades de la universidad, facultad, académicos, alumnos, invitados y en forma muy especial al señor Claudio Ambiado, director regional del Servicio de Impuestos Internos, quien nos expondrá sobre el plan de gestión de cumplimiento tributario referido a las principales acciones y énfasis que tendrá la gestión del Servicio de Impuestos Internos para el año 2018 y que incluye riesgos de cumplimiento, brechas detectadas en la reciente operación renta, todo ello con el propósito de incentivar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias. Como se ha podido observar, el Servicio de Impuestos Internos, a través de la permanente modernización de sus procesos, busca facilitar que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones tributarias, de manera a entregar las certezas de que el pago de los impuestos se realiza de forma justa y equitativa. Destaco que esta conferencia se da en un ambiente de mucha actualidad en esta materia, ante la proximidad de ajustes anunciados por el Gobierno a las normas tributarias, enfocadas principalmente a la simplificación del cumplimiento tributario y a entregar las certezas necesarias a los contribuyentes. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, reitero mis agradecimientos al señor Claudio Ambiado por su presencia en esta sala y su exposición. Muchas gracias. Gracias, profesor Urra. Bien, en el marco del convenio de cooperación entre el Servicio de Impuestos Internos y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera, se realiza en esta ocasión el lanzamiento y socialización del Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario PGCT, documento que enfatiza en las acciones que el organismo efectuará a nivel nacional para abordar y enfrentar los principales riesgos de incumplimiento detectados en el sistema tributario. Este importante documento de gestión es presentado por el director regional del Servicio de Impuestos Internos, señor Claudio Ambiado Araya. El señor Claudio Ambiado es contador público y auditor de la Universidad de la Frontera, titulado en el año 1986. En el año 2009 realiza diplomado en liderazgo y habilidades directivas en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el año 2013 realiza en España una maestría en Administración Tributaria y Hacienda Pública. En su trayectoria laboral, entre los años 1987 y 1988, se desempeñó como analista de contabilidad en empresas Furcade y Sendos, empresa de servicios sanitarios de la Araucanía. Desde 1989 a la fecha se ha desempeñado en el Servicio de Impuestos Internos, ocupando importantes cargos a nivel nacional, entre los que destaca director regional en la ciudad de Punta Arenas, Puerto Montt, Valdivia, Rancagua, también director regional Santiago Oriente y Santiago Poniente, y desde el 4 de junio del presente año, nombrado director regional en la ciudad de Temuco. Dejo entonces con ustedes a don Claudio Ambiado Araya. Adelante, por favor.
Bueno, muy buenos días a todos. Primero que todo quiero dar las gracias a la universidad por la oportunidad que nos dan de contarles a quién nos estamos dedicando hoy día en el Servicio de Impuestos Internos, las grandes innovaciones que estamos haciendo para abordar los desafíos actuales que tiene el sistema tributario y que también nos tienen de cabeza, digamos. No es raro que de la misma forma en que ustedes, que son hoy día estudiantes o profesores que tienen que estar cada cierto tiempo iniciando un ciclo nuevo de aprendizaje, debido a que el sistema tributario, en particular en los últimos 10 años, ha tenido grandes cambios, grandes innovaciones que nos obligan a reaprender todo lo que creemos saber cada cierto tiempo. Y eso no ha sido en lo absoluto ajeno a la labor nuestra, que cada cierto tiempo debemos adaptar todos nuestros sistemas para incorporar todos estos cambios y para incorporar también los desafíos en los procesos de fiscalización que involucran todos estos cambios. Quiero reiterar el agradecimiento a la universidad por la oportunidad de vincularnos con el mundo académico, con la sociedad civil, contarles en lo que estamos y manifestarles además mi sensación personal en estos momentos, considerando que yo soy un exalumno egresado de la Universidad de la Frontera, cosa de la que me siento muy, muy orgulloso, tener la oportunidad de encontrarme nuevamente con caras conocidas, con Fernando Urra, que fue profesor mío, no quiero contar qué año, pero fue hace algún tiempo, digamos, o don Eduardo Álamos, que recién cruzábamos palabras y le contaba de que efectivamente fue dentro de mi periodo formativo quien me motivó y me entusiasmó por el tema tributario, en el cual me he dedicado hoy día ya prácticamente toda mi vida laboral. Así es que, bueno, muchísimas gracias y espero que sea esta charla a la altura de lo que ustedes esperan. Buscamos entonces, a través de nuestra vinculación con el mundo privado, una nueva relación con la ciudadanía para acercar la administración tributaria a las personas. De esta forma, podrán visualizar que los impuestos son el aporte que cada uno de nosotros realiza para mejorar el bienestar de toda la sociedad. Nuestro compromiso hoy es acercarnos a los contribuyentes, conocer sus necesidades, sus inquietudes, y a partir de estos entregarles una oferta que se haga cargo de sus expectativas y que les permita cumplir de manera simple y fácil sus responsabilidades tributarias. Una forma de avanzar en esta dirección es realizando actividades como la de hoy, en la que estamos presentando nuestro Plan de Gestión del Cumplimiento Tributario 2018. Solo quiero aclarar de que en realidad no es un lanzamiento. El lanzamiento se produjo a principios de año, cuando el documento es publicado y se entrega a la comunidad. Lo que hoy día estamos haciendo es socializar cuál es el sentido de este documento, para qué se hace, qué es lo que estamos buscando, y anunciarlo como una herramienta de carácter permanente para vincularnos con el mundo tributario. El PGCT es el instrumento que define los énfasis en la hoja de ruta que guía el trabajo del Servicio de Impuestos Internos, con el objetivo de enfrentar los principales riesgos de incumplimiento de nuestro sistema tributario, para implementar estrategias de tratamiento integrales, para garantizar que el cumplimiento tributario se realice en forma justa y equitativa. La publicación del Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario, además de ser una práctica recomendada a nivel internacional, contribuye a seguir avanzando en nuestro objetivo de incrementar los niveles de certeza tributaria que le entregamos a los contribuyentes, reforzando también la transparencia en nuestra gestión, que es uno de los principales valores que orientan nuestra acción. Con esta mirada podemos cumplir de mejor forma con nuestra misión central, que es asegurar el cumplimiento tributario garantizando los recursos que Chile requiere para su desarrollo. Para esto estamos aplicando lo que nosotros denominamos el modelo de gestión de cumplimiento tributario, que con un énfasis eminentemente preventivo considera acciones de tratamiento proporcionales al nivel de cumplimiento tributario, las que se inician con la orientación y acompañamiento de nuestros contribuyentes. Sabemos que la gran mayoría de los ciudadanos quiere cumplir con sus obligaciones tributarias, porque saben que están aportando a la construcción de un país mejor para todos. Los números lo demuestran, como vamos a ver más adelante.
Por lo tanto, es una responsabilidad ética para la administración tributaria y que tenemos como integrantes, además de nuestra sociedad, el compromiso de nuestro servicio con el país es impulsar las acciones necesarias para que todos podamos cumplir en la forma más simple y sencilla posible. Para esto es clave abrirnos al entorno y vincularnos con diversos grupos de interés, dejando atrás la imagen de una institución ajena e inalcanzable. Debemos generar canales expeditos de comunicación que permitan resolver sus necesidades de información y entregarles la orientación requerida para facilitar el cumplimiento de quienes quieren cumplir, pero muchas veces no tienen claro cómo hacerlo. Esta estrategia nos permite focalizar nuestra labor fiscalizadora para controlar y sancionar a aquellos contribuyentes que deliberadamente evitan cumplir con sus obligaciones tributarias. Y quizá esta es la esencia de lo que explica la necesidad de tener un modelo de gestión que, como dice nuestro director, permite extender una alfombra roja a los contribuyentes que quieren cumplir y que focalicemos y destinemos todos los recursos operativos que tenemos disponibles a la fiscalización y el control de los contribuyentes que se niegan sistemáticamente a cumplir con sus obligaciones tributarias, lo cual podemos ver en los números, es una cifra bastante menor dentro de todo el sistema. Esto afecta al sistema tributario y sobre todo al bien común. De lo que se trata es que cada proceso que abordemos incluya la mirada desde las personas. Queremos que para los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias sea visto como algo cotidiano y no como una dificultad frente a la que se encuentran solos e indefensos. Trabajamos por entregarle certezas a la ciudadanía para que confíe en que el pago de sus tributos se realiza en forma justa y equitativa. En este escenario, el plan de gestión de cumplimiento tributario constituye una herramienta clave en nuestra estrategia de establecer acciones de tratamiento proporcionales al nivel de cumplimiento de nuestros contribuyentes, considerando sus características y necesidades específicas. Una de las garantías que pretende entregar y que declaramos como un principio, como un valor institucional, es que las acciones de tratamiento que vamos a aplicar a los contribuyentes sean proporcionales, por un lado, a su nivel de incumplimiento y por otro lado, a su conocimiento de sus obligaciones tributarias. El PGCT, o Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario 2018, aborda cerca de 30 temáticas organizadas en 4 focos de trabajo, integrales y transversales, para guiar la forma en que se abordará la gestión del sistema tributario en su conjunto. Estos focos son los procesos, las brechas, los segmentos y los sectores económicos. Esto nos permite avanzar en la tarea de abordar con una mirada sistemática el proceso tributario, analizando las relaciones que se generan entre distintos elementos y que inciden en el cumplimiento tributario, asegurando así un valor que para el SII es irrenunciable, la equidad tributaria. Para medir los resultados de este plan se establecieron por primera vez indicadores de cumplimiento tributario, medibles técnicamente en un horizonte de 1 a 3 años y que como regla general se orientan a lograr de base un cumplimiento del 90% para las principales obligaciones tributarias. 90% que es de base, es decir, para la mayoría de los contribuyentes, un 1% que hemos estimado que debería ser el nivel de incumplimiento de los contribuyentes de alto riesgo y un 0,1% de incumplimiento en los contribuyentes que tenemos calificados como grandes contribuyentes. Estos indicadores se ajustarán a partir de los hallazgos que vayamos detectando en la implementación de las diferentes acciones de tratamiento. El foco procesos busca determinar y detectar los principales aspectos que se deben mejorar o rearticular en la interacción con los contribuyentes, permitiendo reducir las brechas y mitigar los riesgos de incumplimiento de los contribuyentes. El foco brechas releva los principales incumplimientos relacionados a las obligaciones tributarias de registro, información, declaración y pago, que tienen alto impacto en el sistema tributario, y de esta forma definir las acciones de tratamiento necesarias para reducirlas. En el foco segmentos se prioriza a los contribuyentes de mayor impacto en el sistema tributario,
ya sea por la recaudación tributaria que representan, la complejidad de sus operaciones, el acceso a las planificaciones tributarias o por su penetración en la economía del país. En el foco sectores económicos se busca abordarlo para generar estrategias que aseguren el cumplimiento tributario, priorizando un enfoque preventivo y colaborativo a partir del conocimiento de brechas y riesgos tributarios. Entre las temáticas abordadas en el PGCT o Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario 2018 destacan la operación renta, el IVA exportador, la factura electrónica, los contribuyentes de altos ingresos o altos patrimonios, el sector forestal, el sector tabaco y cigarrillos, los grupos económicos multinacionales y las operaciones internacionales. ¿Cómo funciona nuestro modelo de gestión del cumplimiento tributario? Contamos con 3 instrumentos que se relacionan entre sí. El modelo de gestión de cumplimiento tributario, que es la forma en cómo abordamos la focalización de nuestra capacidad operativa en los contribuyentes que se niegan a cumplir. El modelo de atención y asistencia al contribuyente, que está hoy día evolucionando hacia una mirada mucho más interactiva en la relación con los contribuyentes, una mirada de acompañamiento más que de control, y el nuevo modelo de gestión por procesos que nos permite ajustar y reorganizar todos nuestros procesos de gestión interna. El modelo de gestión de cumplimiento tributario nos permite tener una mirada integral de todo el sistema tributario, conocer los niveles de cumplimiento tributario y de esta forma identificar cuáles son las causas que determinan los niveles de cumplimiento tributario. Para hacerlo se contemplan 5 grandes etapas. La primera se refiere a identificar los niveles de cumplimiento tributario, a los contribuyentes, las brechas de cumplimiento y con eso identificar los focos que requieren atención. Primero identificamos qué es lo que hacen los contribuyentes, a qué se dedican, qué cumplen y qué no cumplen. Luego analizamos las causas del incumplimiento, que van desde lo más simple, desde problemas financieros, de caja, de optar o de simplemente pasar por alguna complicación de carácter económica, social, ciclo de negocios, hasta los contribuyentes que derechamente no quieren cumplir con sus obligaciones tributarias. Después priorizamos cuáles son aquellas materias de interés institucional a las cuales nos vamos a abocar porque tienen mayor impacto en el sistema tributario, y después nos dedicamos operativamente a tratarlas durante un ciclo completo, que puede ser de 1 a 3 años. Y por último, evaluamos los resultados sobre la base de la disminución de brechas. La matriz de riesgo nos muestra cómo se movilizan estos factores y su implicancia en el nivel de cumplimiento. En base a esta información podemos empezar a desarrollar de manera más concreta las posibles acciones de tratamiento. Esto nos permite priorizar por temas o abordar de acuerdo a los focos de cumplimiento definidos para planificar las actividades de tratamiento y de esta forma lograr un mayor impacto en los niveles de cumplimiento tributario. Las actividades a desarrollar pueden ser estructurales, orientadas a cambiar aspectos esenciales del comportamiento tributario o del sistema, por ejemplo, introduciendo reformas legales, nuevas regulaciones o nuevas plataformas tecnológicas, como la propuesta del formulario 29. En la propuesta del formulario 29 todo esto, que desde mi punto de vista es una de las grandes revoluciones que hemos producido en los últimos 5 años, es una experiencia que ustedes no la encuentran muy cotidianamente en el mundo tributario en ningún país. De hecho, fue presentada en todos los foros, tanto de la OECD como del CIAT, por parte de nuestro director, como una gran novedad, porque todo el mundo quiere saber cómo llegamos a construir una propuesta de formulario 29 o hacer el registro de compraventa para los contribuyentes. ¿Verdad? Que habla no solo del desarrollo que tiene nuestro sistema tributario, del alcance que ha obtenido, sino que además de las condiciones especiales que tiene este país para cumplir con algo que al resto del mundo, incluso a los países más desarrollados, se les ha hecho muy, muy difícil. Y resulta de que esa construcción, tanto la propuesta del formulario 29 como la construcción del libro o registro de compraventas, proviene
de nuestro plan de gestión del cumplimiento tributario de años anteriores, donde nos dimos cuenta que grandes complicaciones que los contribuyentes tienen a la hora de cumplir tenían que ver con la construcción de ese registro. Nos demoramos 2 a 3 años aproximadamente en un proyecto que permitió hacer este lanzamiento, y con eso generamos una solución que nosotros denominamos de carácter estructural, en donde la solución la aportamos nosotros, la aporta el sistema y no los contribuyentes por sí mismos. Finalmente, aplicamos acciones de tipo correctivo a través del despliegue de medidas como revisiones a distancia o en oficina o las auditorías. Luego analizamos si las acciones arrojan los resultados esperados e identificamos espacios de mejora o actualizaciones que nos permitan lograr nuestros objetivos. Esta priorización de acciones la estamos materializando a través de 4 grandes focos y de 31 temáticas que se encuentran descritas en nuestro plan de gestión de cumplimiento tributario. El objetivo es lograr niveles de cumplimiento tributario en torno al 90% de cada obligación tributaria. Para priorizar las 31 temáticas incluidas en el PGCT como servicio, analizamos todo el sistema tributario, especialmente de cerca las 700 obligaciones que se distribuyen en las 4 grandes dimensiones: registro, información, declaración y pago. A partir de esto identificamos brechas tributarias y los contribuyentes que están detrás. Están los 4 focos de cumplimiento en los que se basa el PGCT 2018. Además, identificamos 50 brechas que nos permiten analizar de manera global o integral todo el sistema tributario e identificar dónde están los niveles de cumplimiento tributario aceptables y dónde debemos focalizar nuestros esfuerzos. Ese es un concepto no menor, que también un cambio de paradigma. Históricamente nosotros estimamos que a los contribuyentes había que olvidarlos cuando cumplían con el 100% de sus obligaciones. Pero la verdad es que eso es algo que está un poco ajeno a la realidad, porque si ustedes apartan los contribuyentes que no cumplen porque no saben, porque no quieren, porque no pueden, porque no tienen acceso a tecnología, etcétera, se van a dar cuenta que siempre va a haber un margen en donde es imposible pedir mayor cumplimiento. Eso nos llevó a la conclusión de que nosotros tenemos que aceptar de que siempre va a haber un incumplimiento de base. Es simple y sencillamente entonces una política tributaria, una política del sistema, el definir cuál es el nivel de incumplimiento que es aceptable para determinados grupos o segmentos de contribuyentes. De base hemos aceptado que en la generalidad de los casos ese nivel de incumplimiento va a ser cercano al 10%. Así, por ejemplo, en la declaración del formulario 29, en la que se declara el IVA, al 31 de diciembre del 2017, el porcentaje de contribuyentes que no cumple con la obligación dentro del plazo alcanza el 16,4%, lo cual representa una baja del 1,1% si lo comparamos con el 2016. En el caso de la brecha de presentación del formulario 22 de impuesto a la renta, a diciembre se llegaba a un 20,9% de incumplimiento. Nuestra meta es que esto baje al 10%. A comienzos del 2017 esta brecha llegaba al 23,2%. Para tratarse en general de una cultura, una sociedad bastante cumplidora como la nuestra, este parece ser un número como de otro país. Uno dice 20,9%, es decir, 1 de cada 5 contribuyentes que debe presentar su declaración de renta no lo hace. Estamos hablando de un universo bastante grande. De acuerdo a nuestra clasificación de riesgo global, la gran mayoría de los contribuyentes tiene muy buenos niveles de cumplimiento. El 88% de los contribuyentes cumplen, por lo que tienen una calificación de riesgo bajo, es decir, cumplen en la mayoría de sus obligaciones. Estos contribuyentes, si bien son la mayoría de todo el sistema tributario, representan solo el 6% de los ingresos tributarios. Es decir, los más cumplidores son los que menos pagan. Esto nos permite definir que las acciones para este tipo de contribuyentes serán más de asistencia y orientación que de fiscalización correctiva. En el caso de los contribuyentes de riesgo clave, ellos también cumplen, pero por su tamaño o capacidad contributiva tienen un alto impacto en el sistema tributario, por lo que se requiere evitar sus posibles incumplimientos. Por el impacto que tendrían. Este grupo representa hoy el 49% de todos los ingresos tributarios. Dadas sus características, el modelo de trabajo con este grupo no será el de control correctivo, sino el de orientación y asistencia, anticipándonos a posibles incumplimientos. En el caso de la clasificación de riesgo medio,
Se trata de contribuyentes que en general no cumplen con sus obligaciones, presentan anomalías o presentan algún incumplimiento tributario severo y que corresponden al 9% de contribuyentes de nuestro sistema y explican solo el 3% de los ingresos tributarios. A este grupo, si bien se debe aplicar acciones de revisión, la fiscalización no será tan dura como la que se aplica al último grupo correspondiente a los contribuyentes de riesgo global alto, que también tienen un alto impacto en el sistema tributario, pero que no suelen cumplir con sus obligaciones tributarias. Ahora, cuando uno mira ese cuadro, se da cuenta que la focalización de nuestra acción fiscalizadora obviamente tiene que encontrarse en el grupo de los contribuyentes de riesgo clave y de riesgo alto, que representan en total alrededor del 90% de toda la recaudación tributaria del país. Y estamos hablando de un número de contribuyentes que es perfectamente manejable para una administración tributaria como la nuestra, es decir, alrededor del 3% de todo el universo de contribuyentes, 150.000 a 200.000 contribuyentes. Otro aspecto que analizamos se refiere a los riesgos específicos relacionados con las transacciones, clasificando estos riesgos en 5 categorías. Por ejemplo, en la subdeclaración del impuesto global complementario, el 1% de los contribuyentes presenta un nivel de riesgo severo y por lo tanto un alto impacto en la recaudación potencial. Los contribuyentes de riesgo bajo y moderado son la mayoría de los contribuyentes, alcanzando un 84%. Con este instrumento focalizamos aún más el análisis y definimos las actividades a desplegar. Las acciones correctivas se focalizarán en aquellos contribuyentes que presentan un riesgo severo o alto en materia transaccional. Para nuestro análisis contamos también con la matriz de riesgo que agrupa tanto la clasificación de riesgo global como los riesgos específicos y que nos permite analizar las 700 obligaciones tributarias, los 200 atributos considerados en la medición de riesgo global y las más de 2.000 brechas operativas que están identificadas. El resultado de la aplicación de esta matriz nos entrega una política de tratamiento proporcional al nivel de cumplimiento. En la medida que el contribuyente va presentando más riesgos, el Servicio de Impuestos Internos incrementa e intensifica sus revisiones, pasando desde lo estructural a lo preventivo en un enfoque correctivo, llegando incluso a auditorías y a sanciones cuando eso corresponde. Todo este trabajo está reflejado en nuestro PGCT o Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario 2018 y en las 31 temáticas que se abordan este año, a contar de este año, porque este es un ciclo que no necesariamente dura un año calendario, sino que puede durar hasta 3 años en un periodo móvil, es decir, que comienza en marzo de este año y termina en marzo en 3 años más. Y así nos encontramos, ¿verdad?, siguiendo ese mismo orden, con algunos ejemplos que ustedes pueden encontrar en el documento sobre Plan de Gestión del Cumplimiento Tributario, que es un documento bastante extenso, muy completo, muy detallado, en donde abordamos por cada uno de los focos que hemos definido la planificación de actividades de tratamiento que le vamos a aplicar a los distintos tipos de contribuyentes, y donde pueden encontrar, como les decía, con lujo de detalle todo lo que ustedes quieran saber acerca de la acción de servicio respecto de ese foco de trabajo. Por eso solamente les voy a señalar algunos ejemplos ahora, con el objeto de que puedan entender el documento y que haya en manos de lo que quieran profundizar ustedes posteriormente. Entonces, a modo de ejemplo, en la temática inicio de actividades de empresas irregulares, que esta es una problemática que hemos venido enfrentando desde hace ya algunos años y que se produce a partir de cambios en nuestras políticas de Estado y también en las plataformas tecnológicas y para la cual no estábamos preparados. Hoy día una empresa a través del RES, ¿verdad?, puede obtener o crear una persona jurídica en cosa de minutos y en el mismo acto obtener RUT, iniciación de actividades, y quedar autorizado de inmediato para emitir documentos electrónicos. Ahora, esto que es una gran política de Estado que tiende a facilitar la generación de negocios nuevos en el país,
también representa desafíos en el mundo tributario para los cuales, le insisto, no estábamos necesariamente preparados en un principio. Y nos empezamos a encontrar con que muchos contribuyentes desconocidos, digamos, solamente en el sistema tributario se identifican con su RUT, pueden crear una empresa hoy día, ¿verdad? Y empezar a comercializar los documentos tributarios, a generar muchas operaciones falsas, a inundar al mercado con operaciones que son de difícil fiscalización para nosotros, y una vez que son detectados, controlados por el sistema, y se les cierra la operación que están realizando, vuelven al día siguiente a abrir una nueva empresa y a generar el nuevo ciclo de problemática para el sistema. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que por cada contribuyente que se crea en estas condiciones, nosotros generamos 500 anomalías de carácter tributario, es decir, a lo menos 500 operaciones de documentación falsa. Y como estas empresas se pueden crear diariamente, la verdad es que lo único que necesitan estos contribuyentes es que una vez que los detectamos y que detenemos su operación, es crear otra al día siguiente. Esto nos ha generado un grave problema que estamos recién abordando hoy día, de una manera lo más creativa y dentro del marco jurídico que nos permiten las normas actuales, sin interferir con una política de Estado que es la de facilitación de los negocios. No podemos, a través de nuestra gestión, entorpecer la generación de negocios nuevos en el país. Por eso, a modo de contexto, hoy día se crean 150.000 empresas de primera categoría al año, que son las que emiten facturas. Algunas de ellas se crean solo para cometer fraudes. Aunque es un universo pequeño, pueden tener impacto en el sistema tributario. Tenemos identificados a contribuyentes que presentan ciertas características riesgosas y que tienen antecedentes de haber creado otras empresas que han tenido un mal comportamiento tributario. A este grupo lo vamos a registrar cuando vayan a obtener RUT o a hacer iniciación de actividades. Nuestro objetivo no es impedir la creación de empresas, sino hacer un seguimiento especial a aquellas nuevas empresas cuyos dueños o socios tengan algún antecedente asociado, incumplimiento tributario, para poder implementar las acciones que permitan adelantarnos y prevenir algún nuevo incumplimiento. El objetivo entonces es generar condiciones de tratamiento de estos casos que nos permitan intervenir estas situaciones en el momento en que los contribuyentes hacen iniciación de actividades y no cuando los contribuyentes ya han inundado el mercado con documentación falsa. Lo cual nos obliga a modificar toda nuestra plataforma tecnológica con el objeto de que los contribuyentes, por ejemplo, a contar de la emisión de la factura X que haya superado el monto de su capital propio tributario o de su capital efectivo, nosotros hagamos un cambio de sujeto o generemos una condición de fiscalización que le impida seguir emitiendo documentos en forma regular. Desde febrero de este año, todo contribuyente que emita facturas debe hacerlo de forma electrónica. Hoy es el 99% de las facturas que circulan en el país. Pero todavía quedan algunas situaciones excepcionales de lugares remotos, de difícil acceso a la tecnología o a los medios de comunicación, y por lo tanto todavía tenemos dentro del sistema autorizados contribuyentes que emitan documentos en papel. Por norma, entonces, la factura electrónica tiene que ser enviada simultáneamente por el contribuyente al receptor y al Servicio de Impuestos Internos. Estas son las dos brechas que queremos abordar: el grupo pequeño de contribuyentes que aún no se incorpora a la factura electrónica, así como al 8% de contribuyentes que no cumple con el envío simultáneo de estos documentos al servicio, aplicando en ambos casos una comunicación segmentada. Además, gracias a la información que obtenemos a través de la factura electrónica, aplicaremos acciones de tratamiento al 100% de los contribuyentes no declarantes y subdeclarantes de riesgo global alto o que las ventas superen el estándar de su segmento. También en materia de impuesto territorial, catastro de bienes raíces, una de nuestras responsabilidades como servicio es administrar el catastro de bienes raíces, que contiene información sobre las más de 7,5 millones de propiedades agrícolas y no agrícolas del país. La aplicación del modelo de gestión de cumplimiento tributario nos ayuda a focalizarnos en aquellos contribuyentes y predios que debemos revisar con mayor precisión, lo que contribuye a la correcta actualización del catastro. De esta manera, el trabajo de revisión y actualización del mismo podrá servir de insumo para las acciones de fiscalización que realiza nuestro servicio en materia de cumplimiento tributario. Al no tener actualizado el catastro, podríamos estar subvalorando cuál es el patrimonio de los contribuyentes y los consiguientes factores de riesgo asociados a estos.
Para potenciar esta actualización, se fortalecerán las comunicaciones sobre las tasaciones a valor de mercado que se efectuaron en el contexto de la entrada en vigencia del impuesto a la venta de bienes raíces, además de canales expeditos de información con los bancos e instituciones financieras que presentan declaraciones de tasaciones incompletas o en estado de rechazo o con tasaciones no declaradas. En materia de sitios eriazos, roll sin root, durante el 2017 revisamos más de 1.000 propiedades asociadas a contribuyentes de riesgo alto y medio. De este análisis obtuvimos, por ejemplo, que cerca de 100 de estas propiedades inscritas como sitios eriazos no lo eran. Hoy existen 360.000 propiedades en el catastro de bienes raíces registradas como sitios eriazos. Y como hemos detectado, existe una brecha respecto a la información de construcciones en estas propiedades. Además, algunas de estas propiedades no tienen un root de propietario asociado. Nuestro objetivo es identificar a aquellos contribuyentes que tengan la información desactualizada en sus predios para que la actualicen, además de realizar el cruce de información con los permisos de edificación y recepciones municipales para detectar posibles inconsistencias. En materia de altos ingresos o patrimonios, el año 2015 hicimos un primer trabajo de caracterización dentro de esta mirada de riesgos y logramos identificar alrededor de 24.000 contribuyentes en este segmento. Sin embargo, al abordar el tema en el ámbito internacional, nos decían que debíamos tener cerca de 100.000 contribuyentes de altos ingresos. Al analizar en detalle a este grupo, detectamos una enorme brecha en materia de registro. Casi un tercio de estos 25.000 contribuyentes nunca se había inscrito en el servicio. Otro hallazgo que se encontró fue la carga tributaria efectiva de estos contribuyentes, que en esa época tenían una carga tributaria nula o muy inferior a lo que uno esperaría de acuerdo a la capacidad contributiva que se refleja a través de la medición del patrimonio de estas personas. En el 2017 logramos identificar cerca de 80.000 contribuyentes de alto patrimonio. En este tipo hemos podido observar que los incumplimientos de estos contribuyentes no tienen que ver con el ánimo de querer incumplir las obligaciones tributarias, sino más bien con falta de información o conocimiento. Por ejemplo, el año pasado aplicamos un programa para estos contribuyentes de alto impacto en el que los directores regionales invitaban a estas personas a conversar acerca de sus brechas y riesgos, y cuando había incumplimientos concretos se les invitaba a solucionarlos. Seguiremos reforzando estas mesas de trabajo porque sabemos que tenemos mucho espacio para fortalecer la entrega de información a través de los convenios de colaboración que hemos firmado con distintas agrupaciones. En paralelo, existen también casos de contribuyentes de riesgo alto o severo que tienen además una clasificación de riesgo personal alta, frente a quienes el modelo de trabajo será la fiscalización correctiva. El objetivo base es que para este segmento los niveles de cumplimiento tributario se sitúen en torno al 90% en un plazo de 1 a 3 años. Este grupo especial de contribuyentes es un área que no habíamos abordado nunca históricamente, ¿no? El grupo de contribuyentes que conocemos a través de diferentes medios que tienen altos patrimonios o altos ingresos. Y resulta que cuando los fuimos a ver, esto casi a modo anecdótico, nos dimos cuenta que las grandes fortunas de este país no pagan impuestos. Y que estos contribuyentes que son poseedores de esos patrimonios terminan con, les aseguro, con el impuesto o lo complementario del tamaño muchas veces de ustedes como estudiantes o de nosotros como empleados. Entonces uno se pregunta, a ver, si el objetivo de la equidad vertical es que cada contribuyente haga un aporte al sistema tributario equivalente a su capacidad contributiva, entonces algo nos está pasando. Pudimos identificar en un principio 24.000 contribuyentes, hoy día llevamos identificados alrededor de 80.000 contribuyentes en este país que tienen patrimonios altísimos y que no necesariamente están aportando al sistema tributario lo que corresponde de acuerdo con la carga tributaria definida en las leyes. Lo que hemos hecho entonces es crear un grupo especial y una forma de trabajo especial para abordar estos casos. Primero, ¿verdad?, enseñando, aclarando, de manera de, una vez que hayamos sacado todos estos problemas de comprensión del sistema, de la figura, nos quedemos solamente con los contribuyentes que se niegan a cumplir y los cuales nos vamos a focalizar de manera correctiva. Grupos económicos multinacionales. Nos enfocamos en estos grupos que tienen una alta incidencia en todo el sistema tributario, tal como los contribuyentes de alto patrimonio.
muchas veces son objeto de oferta de planificaciones tributarias agresivas. En el marco de la OCDE se ha desarrollado un trabajo coordinado generando plataformas globales de intercambio de información, espacio en el que se reconoce que este segmento tiene una importancia vital a la hora de ponderar el funcionamiento de todo el sistema tributario. La OCDE señalaba en el 2013 que producto de todos los esquemas y configuraciones jurídicas que utilizan estas empresas, los países a nivel global pierden entre 100 a 150 billones de dólares al año. Estos fenómenos de cumplimiento tributario generan externalidades negativas, falta de equidad tributaria, pero también van generando impacto en el funcionamiento de los mercados. Frente a este grupo también es necesario llegar oportunamente, con información y orientación para evitar los incumplimientos por desconocimiento. Una forma de lograrlo es a través del trabajo colaborativo, estrategia que nos permitirá identificar a quienes realmente no quieren cumplir con sus obligaciones. Tenemos 29 grupos económicos que explican el 14% del PIB de Chile completo, por lo que tiene un alto impacto en la recaudación. De ahí la importancia de aplicar acciones colaborativas y también correctivas cuando corresponda. Sabemos que uno de los grandes problemas tributarios que genera la globalización es el traslado y la degradación de las bases imponibles de los países de origen, para trasladarlas a sistemas o a países en donde la carga tributaria sea menor. Y eso es bastante sencillo si no hay colaboración internacional, ¿verdad? Trasladar las utilidades a países con menor carga tributaria y traerse para nuestro país exclusivamente las pérdidas que se obtienen en otros países. Y eso tiene que ser abordado con una estrategia colaborativa primero con los contribuyentes, pero también de carácter correctivo. Hoy día tenemos muchas más herramientas que hace años atrás. Hoy día tenemos un plan de colaboración con todos los países de la OECD y tenemos acceso a la información que esos países tienen de sus propios contribuyentes. Por lo tanto, podemos intercambiarla y tener una acción que sea mucho más coordinada. El plan de gestión de cumplimiento tributario, entonces, es la hoja de ruta institucional que nos va a permitir avanzar en el cumplimiento tributario, por lo que debemos ponderar todas las acciones de tratamiento en función al énfasis proporcional, es decir, adecuado al riesgo del contribuyente, que establece nuestro modelo de gestión. El modelo de gestión de cumplimiento tributario fomenta que los hallazgos regionales se transformen en conocimiento institucional para potenciar una mejor gestión del conocimiento fiscalizador. Desde el punto de vista institucional, los principales desafíos que nos entrega el sistema tributario actual y nuestro plan de gestión de cumplimiento tributario es que se transforme efectivamente en una hoja de ruta que nos vincule con el mundo externo, es decir, que los contribuyentes conozcan transparentemente dónde van a estar nuestros focos de acción en los periodos que estamos declarando, de 1 a 3 años. La construcción de nuestro plan es transversal y colaborativa e involucra a todas las áreas de la organización. Por eso ustedes pudieron ver que estábamos hoy día, cosa que no se veía habitualmente, también abocados a trabajar todo lo que tiene que ver con el impuesto territorial, por ejemplo. Está focalizado en los principales riesgos e incumplimientos del sistema tributario, con el objeto de aplicar acciones de tratamiento que sean proporcionales. El plan de gestión del cumplimiento tributario es un compromiso con la ciudadanía, es un compromiso de carácter ético. El ser capaces de focalizar todos nuestros recursos para obtener el mayor rendimiento del sistema tributario es un compromiso con el país. No es solamente un compromiso de eficiencia de nuestra institución. Y por último, el modelo de gestión fomenta que los hallazgos regionales se transformen en conocimiento institucional. Y aquí está obviamente la experiencia, el trabajo que realizan las direcciones regionales, el trabajo operativo y todo lo que le pueden aportar los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos en su experiencia profesional al mejoramiento del sistema. Eso es para todos aquellos que quieran obviamente profundizar en un documento que alguien me dijo, pero esto es para nerds. Yo digo, no, en realidad es para todo aquel mundo tributario que le interese en que estamos o que le interese alguna vez desarrollar su carrera, su vida profesional en torno a temas del mundo tributario que son de lo más interesantes. La verdad es que obviamente que yo tengo una mirada que me vincula con los contribuyentes desde el otro lado, digamos,
pero probablemente muchos de ustedes, algunos se integrarán a lo mejor a la administración tributaria, pero muchos de ustedes van a estar del otro lado, los contribuyentes, y es bueno que conozcan cuál es la forma en que la autoridad tributaria se vincula y se relaciona con la ciudadanía. No necesitan leer todo el documento, pero hay cosas muy interesantes ahí que pueden servirles en su vida profesional, no solo para que conozcan lo que hace el Servicio de Impuestos Internos, sino para que conozcan también qué es lo que realmente pueden hacer los contribuyentes y que nosotros tenemos validado y aceptado. Eso es, muchísimas gracias, reitero los agradecimientos a la universidad, reitero los agradecimientos a sus autoridades y bueno, les deseo a los profesores, a los que se jubilan, en particular le entrego todo mi afecto, mi cariño por los buenos recuerdos que tengo de la universidad y espero que a los alumnos que están acá algún día nos reencontremos, ya sea en el carácter de contraparte profesional o tal vez, quién sabe, como colegas de trabajo. Así que muchísimas gracias. Bueno, queremos dar la oportunidad si hay preguntas, si hay consultas, señor director. Importante tema. Bueno, siempre va a quedar la idea, digamos, para incentivar la información a los alumnos. La satisfacción de ver que la institución de fiscalización tiene programas de control del cumplimiento tributario fundamentalmente a la gran economía individual y particular. Si el ciudadano se da cuenta que efectivamente los esfuerzos de fiscalización van concentrados a la fuente, digamos, de las grandes riquezas, de las grandes capitales, de la empresa de minería del cobre, por ejemplo, puede que los recursos fiscales también, que son parte del financiamiento de la institución, están concentrados donde está la fuente de la actividad. Muchas veces el empresario común y corriente, el pequeño empresario, el pequeño comerciante, puede que vea a la institución fiscalizadora como una verdadera traba o como un obstáculo. Por supuesto que esta situación ha ido cambiando en las últimas décadas. Nos hablábamos nosotros hace mucho tiempo, durante muchas décadas nos hablamos de los derechos del contribuyente o de la actitud del servicio de apoyo que tiene incluso la unidad de apoyo al contribuyente. Entonces la idea es que eso se vaya mejorando de manera que efectivamente el pequeño empresario, donde están las miles de empresas, vea a la institución como un coadyuvante, más que nada como un obstáculo o como un riesgo. Y efectivamente, como usted bien decía, un pequeño grupo de empresas, de no más de 1.500 o 2.000 empresas, está ahí de la recaudación más trascendente, más importante. Así que la verdad es que creo que el ciudadano común y corriente ve con buenos ojos la actitud y la postura que tienen en estos últimos años el Servicio de Impuestos Internos. Sobre lo que decía el profesor Álamo, efectivamente nosotros hemos querido evolucionar hacia una postura que nos permita relacionarnos con los contribuyentes de manera constructiva. Históricamente los contribuyentes en Chile aprendían sobre la base del garrote, sobre la base del control y la sanción. Gran parte de su aprendizaje tributario tenía que ver con que alguna vez habían sido sancionados por algo y eso les permitía aprender qué cosas no tenían que hacer en el futuro. Lo que queremos hoy día es vincularnos con estos contribuyentes de manera preventiva y focalizar todos nuestros esfuerzos en los contribuyentes que generan mayor impacto en el sistema tributario chileno. Como veíamos en las últimas par de láminas, hoy día, como país que estamos vinculados con el mundo exterior a través de nuestras políticas de fomento a la actividad económica, tenemos los mismos grandes problemas que tienen todos los demás grandes países del mundo, incluidos entre los grandes. Primero, la reubicación de utilidades, que es un problema de todos los países desarrollados hoy día. Y segundo, los precios de transferencia, ¿ya?, que son los dos grandes problemas que enfrentamos en el sistema tributario chileno. Y en eso nosotros tenemos hoy día focalizado la mayor parte de nuestros recursos.
no queremos, ¿verdad?, de alguna forma generarle una presión fiscalizadora a los pequeños contribuyentes, aunque muchas veces esta declaración no es fácil de cumplir, y tampoco queremos generar una sobreexpectativa. Nos va a costar, hay un cambio cultural interno que hacer en la institución también, y muchas veces podrán encontrar que alguna de nuestras acciones puede incluso ser injusta. Nosotros estamos alerta a esa clase de situaciones para tratar de corregirlas en el menor plazo posible, pero sin duda que se nos van a seguir colando. Les pido comprensión en eso, pero nuestra declaración, toda nuestra intención y energía está hoy día focalizada en tratar de acompañar a los pequeños contribuyentes y controlar a aquellos que más aportan al sistema tributario. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Buenas tardes, señor director. La pregunta es en relación porque si bien dentro de este plan de gestión de cumplimiento tributario la misión principal es el buen cumplimiento de las obligaciones tributarias, de las que yo creo que todos ciudadanos estamos de acuerdo y se deben hacer, yo lo miro desde el otro lado, desde el punto de vista de la constitucionalidad que represente, por ejemplo, el hecho de que exista una lista denominada especial de contribuyentes, porque hay que tener en consideración que al momento de ir a un juicio tributario o alguna reclamación tributaria, el contribuyente tiene buenos abogados por un lado y segundo, derechos dentro del mismo procedimiento tributario. Entonces, eso, ver si lo tienen contemplado dentro de este plan de gestión de cumplimiento tributario y si es que lo tienen contemplado y es constitucional, cómo son los procedimientos en sí y si tienen medidas al respecto. Eso sería. Esta pregunta es más complicada y se la voy a dar a mi equipo de fiscalización. Bueno, yo soy Verónica Hernández, soy la jefa del Departamento de Fiscalización de la Dirección Regional y en lo que se refiere a la consulta, bueno, como servicio nosotros tenemos información de todos los contribuyentes, ¿ya? Y a partir de años atrás hemos ido nominando y hemos dado énfasis. No significa que nosotros vamos a hacer cobros indebidos, vamos a hacer los cobros que sean necesarios de acuerdo a los cruces que tenemos, ¿ya? De esos contribuyentes de grandes patrimonios. Hacemos una nómina, efectivamente los tenemos identificados, pero no les vamos a ir a cobrar diferencias que no existen. La idea es estudiarlo, la idea es ver dónde tienen invertidas sus platas y efectivamente llegar a lo mejor a establecer incluso que tienen las platas en los paraísos fiscales, ¿cierto? Y que han salido platas que no han pagado el impuesto correspondiente en Chile. Y ahí es donde está lo que decía el director, que tenemos también que estar pendientes de grandes temas como son los precios de transferencia y las inversiones internacionales. Entonces tenemos grandes contribuyentes, los cuales los tenemos en una nómina, pero no significa que van a ser cobros ficticios o que vamos a inventar que ellos tendrían que pagar impuestos, sino que también tenemos un trabajo interno como servicio, en el sentido de que tenemos que tomar esta información, estudiarla, ver cuáles son las consecuencias tributarias y si hay, iniciaremos los debidos procesos y como corresponde, todo conforme a lo que está establecido en la normativa. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, muchas gracias por la presentación. Como política general, se ha encontrado en muchos países que cuando se pone el énfasis en todo el sistema coercitivo, las sanciones, la vigilancia, se obtienen resultados, pero que esos resultados se potencian e incluso son superiores si se enfoca el tema educativo, de acompañamiento. Se han mencionado estos elementos acá, sin duda, pero me gustaría saber si el tema educativo y de persuasión hacia el cumplimiento normativo va a ser un foco importante, relevante, prioritario, o si se va a priorizar el control y la sanción. Puede ser.
¿Quién hizo esa pregunta? Bueno, nosotros hemos declarado que esa es nuestra intención. El tema histórico ha sido que los contribuyentes aprendan a palo. Ya, si eso nosotros no lo vamos a negar, es parte de lo que ha sido nuestra cultura tributaria en el país. Lo que pretendemos hoy día es cambiar ese paradigma y efectivamente acompañar a los contribuyentes que quieren cumplir, capacitándolos, entregándoles información oportuna, adecuada, entregándoles herramientas tecnológicas para que puedan cumplir más fácilmente y que su costo de cumplimiento sea cada vez menor. No es una tarea que se logre en un día, es un proceso, ¿ya? En eso hemos estado, pero hemos estado dando pasos súper concretos en esa dirección. Hoy día, por ejemplo, ustedes habrán visto en la gran reforma tributaria de la ley 20.780, ¿verdad? Se incorporó, se creó una nueva subdirección en el Servicio de Impuestos Internos, que es la subdirección de asistencia, que se aboca exclusivamente a generar mecanismos de acompañamiento para el cumplimiento de los contribuyentes. Esa subdirección de asistencia ha ido creando diferentes programas de capacitación a los contribuyentes. Por ejemplo, hoy día estamos aplicando un programa piloto que se denomina de inducción al nuevo contribuyente, que es un programa de 3 meses en donde los contribuyentes pueden aprender acerca del sistema tributario y de las obligaciones que en general corresponden a su actividad económica. Ese es una capacitación que es de carácter voluntaria todavía. Esperamos que en algún momento se transforme en una capacitación de carácter obligatoria, que habilite a los contribuyentes para desempeñarse en el sistema tributario. De la misma manera como hoy día nosotros le pedimos a un conductor de Uber que tiene que tener licencia profesional para conducir, pues nosotros queremos de que los contribuyentes que se incorporen al sistema sean contribuyentes que tengan un conocimiento base que les permita desenvolverse en el sistema tributario. ¿Ya? Eso, como les digo, hoy día es todavía de carácter voluntario. De hecho, tenemos un nivel de éxito que es relativo. Todavía 1 de cada 10 contribuyentes se incorporan a este sistema. Pero esperamos que sea mucho más masivo en el futuro. Eso es una manifestación concreta respecto de cómo nosotros queremos materializar esta declaración en torno a acompañar a los contribuyentes. Y espero que sigamos profundizándolo en el futuro. ¿Y había otra pregunta por acá? ¿No? ¿No? Sí. ¿Una última pregunta? ¿Una última pregunta? Sí, en relación al tema, me parece muy bueno, digamos, que se le enseñe al contribuyente, porque esa es una actividad, ¿no es cierto?, que va a permitir que, en definitiva, el contribuyente le pierda el miedo al servicio. Yo como contador y el contador en general, ¿no es cierto?, son la puerta de entrada al sistema tributario de cualquier contribuyente que inicie, ¿no es cierto?, alguna actividad. Y uno ve, ¿no es cierto?, diariamente, que le habla de impuestos internos. No, usted preocúpese de ese tema. Entonces es bueno, ¿no es cierto?, de que en este modelo se le ponga mucho énfasis en el conocimiento de la ley tributaria, porque de esa manera todos vamos a ganar. Y lo más importante, yo creo que debería pedirse, digamos, a los legisladores que simplifiquen el sistema tributario. El sistema tributario es muy, muy complejo. Quedó demostrado, ¿no es cierto?, en la última operación renta 2018, que si el servicio no hubiese puesto algunas aplicaciones, ¿no es cierto?, en los registros principalmente, yo creo que el incumplimiento o los errores habrían sido muchísimos. Eso en alguna medida, ¿no es cierto?, ayudó a que se atenuara un poco, digamos, todos los errores. Así que en ese sentido, nosotros, digamos, como Colegio de Contadores, estamos impulsando muy fuertemente una simplificación del sistema tributario. Eso. Ok, muchas gracias. Efectivamente, nosotros como autoridad tributaria también queremos lo mismo. Es de esperar que lo escuchen. Podemos aumentar varias veces nuestra eficacia, nuestros niveles de eficiencia, si tuviéramos un sistema tributario que fuera más simple. No es nuestro rol opinar sobre la política tributaria, que es un rol de gobierno, pero desde el punto de vista de la operación de los sistemas tributarios, la verdad es que efectivamente hay un diagnóstico que es de consenso ya hoy día en el país en torno a que nuestro sistema es especialmente complejo. Conversábamos hace un rato antes de empezar esta presentación
de que es complejo porque como se trata de una decisión de carácter político, esencialmente, las reformas tributarias lo que hacen es tratar de entregarle al sistema, a todos, algo. Entonces nos encontramos con sistemas tributarios que tienen normas, cargas tributarias específicas, tienen excepciones, tienen contraexcepciones, tienen reglas especiales, regímenes especiales, sistemas simplificados, etcétera, y van agregando muchas cosas que van complejizándolo. Fuera por decisión nuestra, nosotros tendríamos un impuesto con una tasa, y sin exenciones, con una tasa pareja, digamos. Y de esa manera nuestro nivel de eficiencia sería multiplicado por varias veces lo que tenemos hoy día. Sin embargo, probablemente no sería justo para todos. Y es ahí donde empieza el gran desafío efectivamente para los legisladores. Por último, quería agregar de que efectivamente nuestra declaración de querer ayudar a los contribuyentes, acompañarlos y no estar permanentemente focalizando fuerza fiscalizadora en grupos de contribuyentes que tienden a cumplir, sino que los contribuyentes incumplidores tiene ese doble objetivo. Una, ¿verdad? El tener un sistema tributario que sea más justo y equitativo, y por otro también una finalidad operativa. Porque cuando nosotros sacamos a este gran grupo de contribuyentes que no cumplen porque no saben, les enseñamos cómo cumplir, los contribuyentes que quedan probablemente con incumplimiento son aquellos que se niegan sistemáticamente a cumplir, en donde nosotros podemos focalizar toda nuestra capacidad fiscalizadora. Y como se le daban ahí en el ejemplo que decía don Eduardo, nos podemos dedicar a los contribuyentes que realmente hoy día deben hacer un aporte mayor al país. Les puedo señalar a modo de comentario, por ejemplo, que había un gran contribuyente internacional del ámbito de los supermercados, que ustedes lo deben haber visto en los diarios, por lo tanto no estoy violando ninguna reserva, digamos, que compró otra línea de supermercados en Chile, una línea grande de supermercados, y que hizo una inversión mediante un mecanismo de elusión tributaria, al menos de acuerdo con nuestra visión, porque eso está todavía en los tribunales tributarios de aduaneros en discusión, pero nuestra posición es que ahí luego hubo una elusión tributaria. Lo que hizo este contribuyente fue, en vez de hacer una inversión directa en el país y retirar utilidades con un impuesto adicional como cualquier otro contribuyente extranjero, lo que hizo fue triangular un crédito internacional a través de un banco panameño, en donde ellos depositaron toda la inversión en el banco panameño para que les pagara intereses, ¿verdad? Y ese banco panameño prestara el dinero al inversor en Chile con altos intereses. ¿Qué genera? ¿Verdad? Genera de que este contribuyente internacional se lleva a su país los intereses que gana en Panamá, y en Chile se quedan todas las pérdidas por los intereses que pagamos o que paga la empresa chilena al banco extranjero. Entonces, esta empresa que inicialmente generaba utilidades, cuantiosas utilidades que pagaban impuestos en Chile, empezaron a enviar utilidades a través de este mecanismo a este gran inversor internacional, y nos quedamos en Chile solamente con las pérdidas. Y mejor que eso, les empezamos a devolver impuestos por absorción de pérdidas. Y entendemos nosotros que eso es un mecanismo de elusión, pero hoy día tenemos capacidad operativa para preocuparnos de eso, porque nos estamos dejando de preocupar, ¿verdad?, de los contribuyentes, que lo que necesitan simplemente es aprender en vez de ser controlados. Así que también hay un motivo, así entre comillas, más egoísta, que significa, ¿verdad?, enseñarle a los contribuyentes para poder focalizar nuestros recursos y hacernos más eficientes con la parte del sistema tributario que más nos interesa. Okay. Agradecemos además la brillante presentación del señor director del Servicio de Impuestos Internos Regional. Bueno, aprovecho la oportunidad también para saludar al señor Seremi de Justicia de la región de la Araucanía, señor Ignacio Malik, que llegó un poquito más tarde de lo que había empezado, así que lo saludamos y le agradecemos estar presente. Ahora hará entrega de un presente al señor director en nombre de la facultad, don Fernando Urra Jara, director del Departamento de Administración y Economía.
Muy bien. En la Universidad de la Frontera y el Servicio de Impuestos Internos agradecen vuestra presencia a esta jornada y les desea tengan una buena tarde. Muchas gracias.